Bleach Guerra de 1000 años 306, 320. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 306. Soy Fon puso su pie con gracia en la entrada de los aposentos del capitán, ya era de noche y el escuadrón parecía estar en su punto pacífico, soltó un largo suspiro contenido, nunca imaginó que la visita a su primo terminara de esa manera cuando todas las veces anteriores que los había acompañado a una comida terminaba de manera gratificante, pero esta vez fue como un gran lío en su cabeza y más en su corazón. Negó rápidamente con su cabeza, no podía creer que Yoruichi hubiera dejado vislumbrar sus sentimientos, cuando siempre fue muy hábil en manejar sus expresiones, guardando secretos sus secretos. No sabía si era suerte que Seti y Azumi habían sido quienes pudieron ver más allá de las condolencias. Entró a los aposentos y al momento vio la construcción en el lugar, según el ingeniero aún faltaban 4 días para que la obra terminara, esperaba que todo volviera a la normalidad al terminar la remodelación porque se sentía como la reconstrucción de los aposentos se había convertido un lío cuando siempre trató que todo fuese ordenado y calmo. Por ahora era mejor intentar dormir, mañana tenía bajo su responsabilidad los ejercicios generales, esperaba que el trabajo y la monotonía ayudaran a que todo se asentara en su vida. Ya recostada en su futón la peli azul suspiró, podía reconocer que ser correspondida en sus sentimientos la hacía sentir insatisfecha, mucho más que cuando tenía el pensamiento de que era algo unilateral. Tal vez todo residía en que siempre supo que había una brecha entre ellas, una enorme pared que las situaba cada una en su lugar y por esa misma razón no había tenido ninguna esperanza de que su amor pudiera prosperar, pero lo que había dicho el rey sobre su primogénito era como si un enorme ladrillo se unía a esa pared y con ello socavando definir cualquier ilusión de relación amorosa, además no estaba en ella dejarse llevar para que al final Yoruichi terminara siendo deshonrada por su propio plan. La semana terminó en un abrir y cerrar de ojos, la construcción en las habitaciones había finalizado, no podía negar que la adecuación al lugar fue ingeniosa, 2 habitaciones separadas al fondo, la sala con 2 escritorios a un lado y la puerta hacia la biblioteca, un comedor, 2 sillones y como siempre frente a las habitaciones el onsen y baño, todo listo, con eso inició la reorganización del escuadrón, se hicieron cambios en la segunda división y Omitsukin. Como habían planeado con anterioridad, Yoruichi y Soifon tuvieron la reunión con el teniente y aquellos con asiento para determinar las tareas que se repartirían entre ellas, así como la línea de liderazgo a seguir ya que no deseaban que los hombres a su carga pensaran que no podían trabajar juntas, tomaron una noche antes en la cena que compartían para ponerse de acuerdo en quién haría qué cosa y que cualquier desacuerdo lo hablarían a puerta cerrada. Todo por fin estaba tomando su camino, no solo en el Gote y 13 ya que los trabajos de reconstrucción en algunos lugares más afectados estaban en sus últimas fases y el constante recuerdo visible de la guerra estaba quedando atrás, en la segunda división y Omitsukin las cosas ya caminaban a un ritmo parecido al que todos estaban acostumbrados por mucho que ahora el mando estaba dividido. Lo cierto es que pocos habían notado cambios con respecto a la manera de llevar el escuadrón desde que Yoruichi se hizo cargo, cualquiera podía decir que se mantenía casi igual a cuando Soifon era capitana, pero el Maeda sabía que no era tan cierto, la princesa Shimin había cambiado con la guerra o mejor dicho la muerte de su predecesora había sido el factor, pero de alguna manera con el regreso de Soifon el mal humor de Shimin Taichan mermó un poco. Aunque ahora el ambiente en la oficina parecía un poco raro, ese era el término que el Maeda decidió era el mejor para describir lo que pasaba entre las dos capitanas. No era algo para alarmar o que se notara a una simple vista, pero el Maeda como teniente de Soifon y luego de un tiempo de Yoruichi Shimin, había notado cambios en el trato de las dos de antes a hoy. Ciertamente había un gran cambio según el gordo teniente, antes Shimin Taichan era más alegre, descarada y burlista con respecto al trato a Soifon Taichan, ahora por el contrario el trato era acartonado, casi forzado y Soifon Taichan que siempre se mostraba bastante dócil y tensa a su alrededor, ahora por el contrario parecía caminar de puntillas a su alrededor, tomando cierta distancia sin dejar el protocolo noble de lado. Como queriendo enfatizar las diferencias en su estatus. Aunque lo más notable era como lo que estaba sucediendo en esos momentos, Yoruichi había ordenado al Maeda hacerse cargo de armar un grupo donde el mismo teniente sería responsable de custodiar la nueva reunión de Suzumi Tokinada que simplemente era una cena con algunos nobles de primera clase. Soifon por otro lado había sugerido ser ella quien tomara la responsabilidad a sabiendas que a la noble Tokinada no le agradaba al Maeda.
Por favor, sabes que esa reunión solo es una excusa para celebrar tu regreso, señaló la morena recibiendo un ceño de su interlocutora. Así dice la invitación que llegó a la casa hace 4 días y seguramente recibiste la tuya. Soy suspiro, Seth le había enviado la invitación. Aunque sea así, eso no me impedirá hacer mi trabajo como mejor lo sé hacer. Yoruichi puso los ojos. Cuéntale, Marechi, yo ordeno con tono cansino. La peli azul miró hacia la morena con cierta molestia. ¿No entendía su necesidad contarme qué cosa? Preguntó con tono exasperado. Bueno, Taichin, probablemente no tengas mucho tiempo en esa reunión, soltó el regordete teniente un poco temeroso. Ayer mamá junto con mi hermana fue de compras para la ocasión y según escucho muchos nobles asistirán. Indico tienen curiosidad de ver si es cierto los rumores de que estás cambiada. Soy parpadeo, quiso decir algo, pero las palabras no salían. Arma el grupo Maeda, luego veremos quién estará a cargo, ordenó la morena. Mare chilló ascendiendo y rápidamente salió de la oficina. No quería quedar atrapado entre sus dos capitanas otra vez. Sé que nunca te ha interesado mucho las banalidades nobles o las de la vida civil, pero Maeda tiene razón, la curiosidad por ti ha escalado de una manera exagerada entre algunos nobles. Si ese es todo el asunto, no iré a esa reunión, apuntó la peli azul. Yoruichi guardó un momento de silencio contemplativo. Por mucho que me agradaría que no asistieras a esa reunión armada por la ofrecida de Suzumi, esta vez no puedes darte el lujo no asistir ya que el tema principal es tu regreso triunfante de la muerte, soltó. Soy puso los ojos. Esta vez además de eso tu clan te quiere como su líder, que no asistas sería un escándalo y no impedirá que ella cambie fecha o intente tantas veces como se le ocurra. Soy Fon soltó un suspiro cansino. Sabía que Yoruichi tenía razón. Pensé que hacerme cargo del grupo me daría una excusa que me mantuviese lejos de Suzumi. ¿Alguna sugerencia para que lidere el grupo? Cuestionó la morena obviando la última frase. La peli azul frunció el ceño. Kai hará un buen trabajo, aunque sé que no le agrada estar en eventos así. Tampoco a nosotras nos gusta esos eventos, aún así, estamos obligadas a ir, apuntó la morena con seriedad y Soy no pudo evitar una leve sonrisa. Por cierto, mi familia te invita a cenar, lo cierto es que hace días esperan tu visita, señaló, pero pensé que quizás querrías ponerte al día. Soy suspiro, tenía tantas cosas pendientes de hacer o más bien algunos compromisos de carácter personal que antes no tenía. Había quedado ir alguna tarde a compartir el té y platicar con Retsu como lo hacían antes de la guerra. Luego estaba la reunión un poco más privada que debía tener con Sir Miyakuya. Sabía que les debía una disculpa y a la vez una explicación por lo sucedido al final de su enfrentamiento con Iwatch. Veré cuándo puedo aceptar la invitación de su familia. Yoruichi suspiró. No te preocupes, tómalo con calma, sé que justo ahora eres la estrella del Gotei. Soy Fon frunció el ceño ante lo último dicho por la morena que medio sonreía. Había tanto de cierto que le molestaba, pero ¿qué más podía hacer? Su clan le pidió volver a ser su líder, no solo porque era algo que le correspondía por ser la última sobreviviente de la rama principal familiar. Lo cierto es que desde su renuncia podía ser tomado como una paria por su rebeldía y no los culparía. No sería la primera y última que su clan diese la espalda a uno de sus miembros por no cumplir sus expectativas, pero luego de todo lo sucedido había hecho que los ancianos dieran su brazo a torcer. Su regreso triunfante de la muerte y su estatus de héroe le abriría un abanico de posibilidades para que el clan pudiese alcanzar otras alturas con un matrimonio arreglado, uno al que nunca pensó se hiciera realidad. La peli azul vio como la morena preparaba algunos documentos y guardaba otros. ¿Va a alguna parte? Preguntó sin pensarlo aun cuando trataba de mantener una distancia profesional. Yoruichi miró hacia la peli azul curiosa por la pregunta. Debo ir a casa, llegar a una modista, informó. Sé que es tu tarde libre y estoy segura que no habrá problema si me ausento. Maeda y los otros estarán atentos, si surge alguna emergencia pueden enviar una mariposa. Puedo quedarme al mando sin problema, se ofreció Soifon. No respondió la morena. ¿Por qué no vas hoy con Retsu? Preguntó. Es tu tarde libre, enfatizó. Cuando vino de visita te comprometiste para tomar el té un día de estos y aún no ha cumplido, le recordó haciendo que la peli azul soltaba un suspiro derrotado. Media hora más tarde Soifon llegaba a los campos del 11º escuadrón, cosa extraña no solo para aquellos que le atravesaron las puertas, también la peli azul estaba un poco descolocada ya que nunca en su vida se le pasó por la mente visitando ese escuadrón por obvias razones. Primero, Kenpachi la desafiaría a una pelea como lo hacía con todos cada vez que tenía oportunidad. Segundo, Yachiro era un poco incontrolable por mucho que había dado con algunos trucos para controlar su efervescente personalidad normal para su edad. Vio que había algunos enfrentamientos supervisados por Maradama y Ayasegawa. Al verle se puso de pie rápidamente y fue con ella. Soy Fon Taichin, saludó con una sonrisa. ¿Busca a un Nohana Taichin?
Preguntó y la peli azul avanzando en confirmación. Sígame, la llevaré a la oficina principal. Gracias, dijo al momento que seguía a Yumichika hacia donde Retsu. Llegaron a una puerta Shinji y el tercer asiento tocó brevemente. Taijin, tiene visita. Al abrirse el Shinji Soi no evitó enarcar una ceja al notar que la Kenpachi del 11º se encontraba preparando té. Yumichika rápidamente dio media vuelta y se marchó sin decir mayor comentario. Retsu al momento le lanzó una sonrisa divertida a la peli azul. Por fin el Gundam me digna con su visita, comentó divertido. Tengo el té listo, dijo mientras Soi cerraba la puerta tras de sí y buscaba un lugar para sentarse. La peli azul suspiró. Sabes que he tenido que ponerme al día con el escuadrón, se excusó. Lo siento si tardé en visitarte. Tomó el té que Retsu le ofrecía para sentarse junto a la silla donde la capitana del 11º tomaba asiento y no pudo evitar sorprenderse que había un jardín ahí. ¿Sorprendida?, cuestionó Retsu con una sonrisa socarrona. El 11º es un hervidero de violencia, pero siguen las órdenes de su Taijin con total vehemencia, que pueden ser capaces de todo, hasta de fabricar un ambiente lindo y pacífico para mí. Eso veo, dijo con una media sonrisa. Se parece un poco al del cuarto, dijo reconociendo algunas plantas sembradas en el lugar. Que no te engañe mucho el lugar, estás en el 11º y aquí se lucha constantemente por cualquier razón, le recordó, aunque he podido hacer que no molesten demasiado a los del cuarto escuadrón y tomarme un momento para tener paz. Soi Fon sorbió un poco de té. Es una buena noticia para Kotetsu Taijin y todos sus subordinados, señaló un poco divertido. Veo que hiciste de Maradame tu teniente. Y el quinto subió al tercer asiento. Maradame ya posee Bankai, Yumichika es muy bueno con el papeleo, señaló. Esta vez sí habían shinigamis competentes para tomar los títulos de aquellos que perecieron en la guerra, no fue tan difícil como hace más de un siglo. La peli azul hizo una mueca. Hace más de un siglo su pequeño mundo había dado un vuelco terrible y el Seireitei había caído en el caos. Esos habían sido días oscuros, terribles para muchos shinigamis, con la incertidumbre de las extrañas desapariciones de almas en el Rungokai, el constante avistamiento de algunos huecos raros con niveles de poder no antes vistos y que acabaron con muchos buenos shinigamis como Kaien Shiba y su esposa Miyako. Frunció el ceño ante el pensamiento de que de alguna manera el 13º siempre parecía uno del escuadrón que tendía a perder buenos elementos. Soi soltó un leve suspiro, mientras trataba de controlar el temblor de su mano, ya que al parecer aún ahora el peso de su sobrevivencia volvió a inquietarle y aunque deseaba cortar esa línea de pensamiento le era difícil. Ana le miró de reojo y bajó su taza. Que tengas culpa del sobreviviente no me parece adecuado, señaló. La pelo azul le miró molesta. Pensé que lo médico ya no era tu área, dijo casi molesta. Retsu sonrió al momento, esa maldita sonrisa que Soi odiaba ya que de alguna manera le hacía sentir pequeña, como esas veces que tenía que ir al cuarto escuadrón por el examen anual al que Yamamoto mandaba a todos los capitanes luego de un año para ver si no había ningún problema físico o mental. Ella siempre los odió, no él. El psicológico era por sí mismo todo un reto, mantener ocultos sus sentimientos, la ira constante que corría en sus venas, el desprecio por sí misma y por quien le había traicionado de cierta manera, pero Retsu siempre presionaba constantemente, era como si la viese como realmente era y eso le avergonzaba. La Kenpachi suspiró. ¿Sabes cuántos años tengo?, preguntó y sabiamente Soi no dijo nada. Itsugaya Taijin es un infante aún con ese crecimiento preadolescente que posee ahora, sentenció. Aún tú eres como una preadolescente a mis ojos, señaló ante los ojos en blanco de su compañera capitana. Recuerda que de alguna manera tú también moriste en esa guerra, dijo con voz suave. Diste tu vida para terminar con el enemigo como muchos otros que ya no están con nosotros. Soi apretó sus puños. No lo entiendes, dijo súbitamente y de pronto escuchó como la taza en la mano de Retsu se rompía. Retsu hizo una mueca molesta ante lo sucedido. Odiaba que algo delicado y hermoso se arruinara. ¿Qué no entiendo?, cuestionó y la peli azul se arrepintió de lo dicho. Yo tendría que estar muerta, no Zaraki, sentenció con dientes apretados, pero de alguna manera el idiota pudo hacer que Mayuri le ayudara a salvarme. Siseo al parecer Isane recibió ayuda del maestro Tenjin para mi completa recuperación. Soi Fon se sorprendió ante el último dato. Así que, no me digas que no lo entiendo, pidió. Hubo un momento de silencio. Lo siento, dijo con voz tenue la peli azul, es solo que, hubo una pausa. El no poder ayudar a salvarlos pesa, confesó. El regresar ha sido un poco difícil. Tu regreso ha sido esperanzador para el Shinigami en general, indicó Retsu. Para los capitanes, el segundo escuadrón y Omitsukidmi para Yoru-chan, terminó con calma y pudo notar la tensión en la peli azul. Pensé que al menos estarías feliz de saberte correspondida. Las cosas no son tan sencillas, dijo al momento y en su mente resonaba la frase de que tu primogénito serviría al rey. Ella tiene responsabilidades como cabeza de su clan y no puedo olvidar los míos por mucho que quisiera.
Sé que no lo son, acepto. Retsu entrecerró sus ojos. Creí que habías renunciado a ser líder de tu clan. Señalo. ¿Qué ha cambiado? Pregunto. En todo caso, ¿para qué hablaste sobre tus sentimientos si no tenías intención de seguir adelante? Recrimino. Soy frunció el ceño. Tú misma dejaste una nota diciendo que lo hiciera. Señalo molesta. Lo hice, acepto uno Ana, porque era una manera de terminar la incertidumbre. Nunca esperes que te lanzarías a una muerte heroica. Nunca quise y hubo un leve silencio. Fui débil, acepto. Yo nunca pensé en decirle sobre mis sentimientos, pero ella y sabe cómo sacarme de mis casillas, se quejó. Retsu suspiró. Yoruichi no estará dispuesta a dejarlo, así como así dijo todo este tiempo ha sufrido demasiado desde tu muerte. Señaló culpándose, hundiéndose en dolor, ira y desesperanza. En Humero. ¿Te suena familiar? Pregunta. Soy bajó su rostro levemente, apesadumbrada sabiendo de lo que hablaba. Los ancianos de su clan no perdonaran cualquier falta de su parte, su padre tampoco lo haría y no es justo que sufran. Por eso indico quieren un matrimonio noble y un heredero. No es como si fuera la primera vez que ella iría en contra de lo establecido, dijo la Kenpachi. Si antes se arriesgó todo por amistad y justicia, apunto, ¿por qué no haría mucho más por su felicidad? Pregunta. No voy a permitir que por mi causa ella sea deshonrada. Señalo. Debemos aceptar que nunca tuvimos alguna oportunidad, nuestros destinos ya están trazados y no podemos hacer nada más. Retsu pudo notar un tono de resignación en la última declaración, extrañamente no sonada como en otras ocasiones en que siempre lanzaba sus habituales excusas sobre que ella era de la baja nobleza, de una familia humilde de soldados de Lonmitsukin destinados a servir, que Yoruichi era la princesa del clan Shimin, recordando la insignificancia ante la grandeza. Quizás había algo que se le había escapado en todo este tiempo, o simplemente algo había pasado entre la guerra, la muerte y su regreso, posiblemente algo que no podría descifrar, pero una cosa era segura para ella. Yoruichi iba a hacer lo que tenía que hacer sin importar nada más, porque, así como los gatos podían ser independientes, también podía ser de personalidad fuerte y la morena tenía mucho de eso. Entiendo, veo que simplemente te has dado por vencida, acepto uno Ana mientras recogía los pedazos de cerámica y la peli azul parecía pensativa. ¿Quieres un poco más de té? Cuestionó al momento que se ponía de pie. Creo que nos vendrá bien mientras me cuentas sobre tu nuevo poder, dijo con una sonrisa socarrona. Soy caminando con un poco más de calma y una leve sonrisa ante el cambio de tema que sugeriría Retsu, era mejor olvidarse de lo que no tenía remedio. Con eso la tarde fue un poco más calma y llevadera entre la charla ociosa, bocadillos y té, sin olvidar los pequeños rumores que circulaban en el Seireite y que no eran mucho y tan coloridos como en otras ocasiones. Aún así, había cierta nostalgia ante el hecho de que no había charlas sobre la asociación de mujeres Shinigamis, menos de hablar de las escapadas de Kimraku ya que ahora era el que estaba a cargo. Al contrario, hubo cosas nuevas como la charla de Unohana sobre cómo era todo en el 11º. Que nunca en su vida soy Fon. Espero saber o estar interesada al respecto. Yoruichi tomó un largo respiro en su cómoda y amplia cama en la habitación. Hasta hace 15 minutos habían terminado con la modista y los detalles de su nuevo kimono. Soltó un largo suspiro. Su mamá parecía muy feliz cuando pidió que llamaran a la modista para conseguir un par de nuevos kimonos. Al principio todo era sonrisas, opiniones de diseño, colores, estampados, luego comenzó el cuestionamiento y era comprensible porque a ella nunca le importó vestirse como una princesa, los adornos refinados, joyas ostentosas, la tradición noble. A Minako le parecía extraño que ahora le interesaran esas cosas, había alargado la conversación y las excusas con la ayuda de la modista que estaba feliz de vestir a tan distinguida noble. Su padre por otro lado se mostró complacido de que entrara al juego noble. Todos sabían sobre esa próxima cena en casa de los Tsunayashiro para celebrar algún dancing por ser héroe en la última guerra y regresar de la muerte. Shiro había insistido con cierta calma que asistieran para estar atentos a cualquier plan que los nobles idearan para ganar el favor de Soifon. Además había rumores de que su hermano aparecería en la cena y quisiera tomar ventaja, así como cualquier otro noble con deseos de subir su estatus o afianzarse políticamente en las filas del Gotei 13. Para ser sincera, no necesitaba mucho para convencerla, la morena estaba muy dispuesta a no perderse esa celebración con dos objetivos en su mente, marcar territorio y alejar a la ofrecida de Suzumi de su pequeña abeja. Segundo, dar una que otra sorpresa a Soifon y justamente ese había sido lo que había alertado a Minako. El kimono elegido resultó ser un poco tentador y como había dicho la modista, el kimono la envuelve como un guante de seda. Con ese cuerpo de infarto no iba a ser la primera y última vez que ocuparía sus encantos para conseguir algo, lo único diferente era que nunca esperó usar esos trucos con Soifon. El toque de la puerta le sacó de sus pensamientos. Shimin-san, la cena está lista, dijo una de los sirvientes.
Esperaba que la cena fuera tranquila, luego de terminar y esperar un momento regresaría al segundo escuadrón. Sabía que Zoe había hecho caso de su recomendación de visitar a Retsu, tal vez así ayudaba a sacar cosas de su mente y seguramente ahora tenía demasiado en ese apartado. Ella por otro lado tenía cierto conflicto ante los pasos que deseaba tomar con Soifon. Jugaremos al gato y ratón soltó el espíritu de su espada mostrando sus dientes blancos en una sonrisa socarrona. Yoruichi puso los ojos. Raijin reconoció cansinamente. Tu mamá no es tonta, ese kimono es realmente fuera de serie y atraerá muchas miradas. Señaló el enorme puma. Debo felicitarte por la elección de colores, seguro Soi-chan tendrá mucho que pensar. Yoruichi sonrió ante la elección de la última frase ya que pensar a fantasear eso solo lo dividía una línea muy delgada. Es solo el comienzo reconoció, pero debía cortar la charla. Hablamos después, tengo que ir a cenar. El enorme puma ronroneó. Por supuesto, no soy tan tonto para interferir entre tú y un plato de comida. La cena fue realmente algo que necesitaba. Su pequeño hermano hablaba sobre sus estudios de ese día que consistían en historia de los nobles y se estaba descociendo sobre las familias menores, algunas de mayor rango y sin olvidar las 4 mayores. Con eso su pequeño hermano mostraba que verdaderamente había estudiado. Minako y Shiro le ponían atención como ella, al mismo tiempo que trataba de disfrutar de su segundo plato de comida y fue ahí cuando algo llamó su atención o más bien una pregunta que formuló Ixiran tomó a todos por sorpresa y no era para menos, era de esas que de alguna manera rascaban ciertas heridas familiares. ¿Por qué Soifon siendo de una familia menor tomó los títulos de Yoru-chan? El cuestionamiento fue realmente casual, con la inocencia y la veracidad de la que su hermano poseía. Su madre hizo una pequeña sonrisa y su padre lanzó un suspiro. Ella por otro lado tomó su copa y bebió un pequeño sorbo de té. Eras muy pequeño y aún lo eres, señaló Shiro serio, aunque después de tu hermana eres el siguiente en la fila para tomar sus títulos. No era posible, aclaró. Después de las acusaciones de traición lanzadas contra tu hermana era difícil mantener a todas las ramas familiares de nuestro lado. Yoruichi bufó, aún ahora era difícil que algunos de sus parientes no quisieran arrebatarles lo que por derecho y orden del rey Alma les había sido entregado. Chikashimin había sido el fundador de la casa noble, el primer capitán del segundo escuadrón y primero en la línea en la geología familiar. Según la historia del clan, ese derecho y honor fue ganado a través de lucha y sangre contra los Kinkis y Iwatch. La descendencia principal había hecho su parte a través de los años y todos esos familiares que se iban anexando para crear otras ramas, con el tiempo no pudieron evitar que confabularan para tomar protagonismo o el mismo poder de la rama principal familiar. Sabía que su huida hace más de 1000 años les había dado una excusa para poner en tela de juicio la capacidad de la única mujer cabeza del clan, temían que no pudiese mantener ese estatus noble y al final caer en desgracia como les había ocurrido a los Shiba. Por suerte no había sucedido tal cosa. Ixiran frunció el ceño. Pero somos descendientes de la rama principal, señaló con un dejo de orgullo. El deber de toda la familia es velar por el bienestar del clan, no dudar del líder. Yoruichi no pudo evitar sonreír y su padre hizo lo mismo. Lo es, aceptó Shiro. Aún así hubieron cosas que no estaban muy claras en ese tiempo. Recordado la confusión no solo era en el Gote y 13, Rungokai y nuestro clan, señaló Yoruichi. Fue la primer líder mujer en toda una larga línea de hombres bajo el mando del clan. Su ascenso fue en una edad muy joven y por eso mismo tenía algunos detractores. Indicó su vida solo hizo que esos detractores se alzaran para tratar de obtener más poder en el clan. Hubo un momento de silencio y todos pensaron que hasta ahí había llegado la curiosidad del más joven de la familia, pero no fue así. ¿Por qué no fuiste tú quien retomara los títulos?, preguntó curioso. Shiro suspiró. El consejo del clan indicó que no era adecuado, dado que Yoruichi era mi hija. A punto deseaban que se nombrara a alguien diferente. ¿Por qué Soifon?, preguntó animado. Yoruichi frunció el ceño. Política, soltó al momento y su padre puso los ojos. No exactamente, refutó el patriarca y vio como sus dos hijos ponían atención. Tenía que ser cuidadoso y sabio al elegir. El Gote y 13 también tenía cierta participación en la decisión. Yamamoto Smitaich, Mijinrei y Kuchiki postularon a Soifon con la promesa de que solo ella sería capaz de resguardaría la seguridad de tu hermana si había alguna detención en un futuro y así se evitaría cualquier otro problema. Yoruichi frunció el ceño. Si su padre supiera que las cosas no serían exactamente como él hubiera querido, seguro se tragaría sus palabras. Soifon lo primero que hizo al verla fue atacar y tratar de matarla, como si eso pudiese suceder en ese entonces. Apuntó a Raijin con diversión, para después sentir cómo su parecía ama fruncir más el ceño. Ahora bien, podrías pensar de otra manera, sabemos que tiene un nuevo poder guardado.
Como dije antes, fue solo un juego político y de conveniencia, señaló la morena, dejando atrás la voz de su Zanpakuth y centrándose en la plástica. Ixiran parecía pensar en eso. La política apesta, a punto serio, haciendo que la morena sonriera y sus padres hicieran lo mismo. Shiro suspiró. Deberías saber que, aunque apesta, es menester saber manejarse en ese ámbito. Comento: si no mira a tu hermana, no le gusta, pero hace su esfuerzo con la próxima cena en la casa de los Tsunaya. Shiro, estar presente para ver el juego político en su máxima expresión en importante. Minako miró a su hija directamente y enarcó una de sus cejas. Seguro su aparición será una sensación, comentó suavemente, y la morena pareció un poco cohibida. Shiro bufo: lo importante será estar atentos a todo aquel que quiera un acercamiento para un futuro compromiso con la líder del clan Fang. La morena suspiró cansinamente. Su padre podía ser tan evidente y su madre parecía haber caído en un silencio extraño. Ixiran por otra parte les sobresaltó. Soy-chan, susurró el nombre. Ella no puede casarse con nadie, enfatizó poniéndose de pie con cierto arrebato fuera de lugar. Shiro parpadeó para luego reír divertido. ¿Por qué? Cuestionó. Eres muy joven para reclamar tal derecho y no creo que Shaolin pueda esperar a que crezcas. Minako rió divertida ante el enorme sonrojo del que fue presa su hijo, pero su sonrisa decayó al ver la mirada seria en su hija. Yo, y balbuceó el joven, y para molestia de Yoruichi no era lindo como lo era el de su abejita. No logro decir no me gusta de esa manera, aclaró el joven. La risa de sus padres lo cohibió un poco, pero al mirar a su hermana susurró: solo pienso que debería casarse con una persona que déjame. Hubo silencio en el comedor y Minako sonrió ante las palabras cálidas dichas por su hijo. Shiro bajó su rostro sabiendo que eso podría ser solo una utopía. Ixiran aún era joven, pero debía de aprender pronto sobre el deber y la obligación de ser parte de un clan noble, y cuando quiso decir algo su hija se puso de pie. Se hace tarde, tengo que irme, a punto. Todos miraron hacia el repentino movimiento de Yoruichi que parecía sería. ¿Sucedió algo?, cuestionó Shiro. Nada del cual se preocupe, pero deje informes pendientes, respondió la morena. El papeleo, señaló Shiro. Tu talón de Aquiles, reconoció un poco divertido. La morena se relajó un poco ante el comentario de su padre. Primero me daré un baño, luego me marcharé. Relajarse en la bañera fue un pensamiento normal para la morena, pero extrañamente esta vez no estaba funcionando como combinado sucedía. Sabía que si dejaba pasar el tiempo habría muchos más obstáculos en el camino para sus planos que la misma Soifon, y con ella ya tenía mucho. Agregarle a esa bola de nobles convenencieros no ayudaría en lo más mínimo, y menos esa ofrecida de Suzumi. La morena se hundió en la bañera hasta estar totalmente bajo el agua y salir después de un largo rato de contener la respiración. Ixiran le había dado un susto tremendo. Hubo un breve instante en que pensó que su pequeño hermano tenía un enamoramiento con su abejita. Una gatita celosa y posesiva, escuchó a Raijin decir con tono divertido. La morena puso los ojos. No es así, refutó. El puma sonrió ampliamente. Lo eres, acusó. Por favor, pidió suavemente, reconociendo que los comentarios de su Zanpakuth no ayudaban a relajarse, y la puerta fue abierta sacándola de sus pensamientos. ¿Con quién hablas?, preguntó Minako, y vio como su hija parpadeaba. Yoruichi tomó un momento para asimilar lo que había sucedido, ya que rara vez su madre irrumpía de esa manera su privacidad. Solo hablaba era mi Zanpakuth, más claro, tomando la toalla que tenía al lado. ¿Me das un momento?, pidió con calma. Lo siento, te esperaré afuera, dijo saliendo del baño. Yoruichi se tomó un momento para secar su cuerpo, luego se colocó la bata de seda color blanco con el logo del clan bordado en dorado. Soltó un largo suspiro y se preparó para lo que su madre tenía que decirle, que parecía tan urgente como para irrumpir su privacidad. Minako miró hacia afuera frente al ventanal de la habitación y la morena notó que movía sus manos apretándolas de manera nerviosa. ¿Hay algún problema?, preguntó, y su madre le mira al momento. Minako suspiró levemente. Solo deseaba hablar contigo sobre lo que dijo tu hermano en la cena, indicó dejando a la morena descolocada. Me preocupa que tu padre se apresure a tener la charla sobre el deber y las obligaciones de un Shimin con Ixiran. Esa charla es inevitable, no deberías preocuparte, dijo la morena, desestimando un poco la exagerada preocupación de Minako. Además, Ixiran es hombre, tiene la fortuna de poder elegir con quién casarse, a diferencia de mí. Había un tono de amargura en la morena que reconoció. Siempre había estado presente, pero hoy era más acentuado. Tienes razón, acepta con calma, Minako. Lamento haber irrumpido de esa manera en tu privacidad, se disculpó. No te preocupes, mamá, entiendo la preocupación que tienes por Ixiran ya que aún es joven, reconoció la morena, pero estoy segura que todo irá bien. Él es inteligente, le recordó. Ahora, si me disculpas, debo vestirme para irme. Minako asomaba al momento que buscaba la salida y se detuvo. Estaba pensando y dejó el comentario en el aire, causando la curiosidad de su hija. ¿Sabes que usar a Soifon en la cena?
Preguntó. Yoruichi puso los ojos, era más que obvio que el vestuario era lo de menos conociendo la llegada con el uniforme y su Aori comentario mientras empezaba a ponerse su uniforme de Shinigami. Es una cena en su honor, recalcó Minako, pero seguramente como siempre no le importa lo que puedan pensar los principales clanes nobles. La morena suspiró. La conoces bien, apunto, si no te importa, tengo que irme. Minako suspiró y vio cómo su hija tomó su Aori. Ve con cuidado, saluda a Soifon de mi parte. No hubo más que un asentimiento de la morena. Soifon había llegado al escuadrón para la cena, contrario a lo que venía sucediendo que comía en sus aposentos con la morena, fue al comedor general para compartir junto a sus soldados y alguno de los asientos. Nadie se atrevió a sentarse en la misma mesa, pero podía sentir en el ambiente expectación y curiosidad. Desde que comenzó el conflicto con los Kinkis no hubo ese tipo de interacciones donde el comedor general era visitado por el capitán, y la única vez que Shimin Taichin lo había hecho el escuadrón estaba muy mermado y aún resentían las heridas de guerra. Yoruichi no era percibida como cuando visitaba a su antiguo capitán y más que levantar la moral era incómodo. Aún así, los Shinigamis que pasaban cerca de la mesa de la peli azul saludaban ceremoniosos a su Gundam que asentía amable al saludo. Al terminar, Soifon se fue a los aposentos del capitán. Cuando Yoruichi llegó a los campos de la segunda división el movimiento era mínimo, el cambio de guardia estaba a punto de suceder y ella obvió esos detalles para ir directamente a los aposentos del capitán. Estaba cansada, la tarde había sido tediosa entre la modista, las telas y todo el asunto del vestuario le había desgastado, pero esta vez no podía dejar de lado esos menesteres del tipo noble, sabía que era un pequeño sacrificio para lograr un fin y justo ahora el robar miradas y ser el centro de atención era su misión primordial. Entró a los aposentos y se dirigió a su habitación, sabía que era tarde y Soifon seguramente estaría en su habitación tratando de dormir, si no es que ya lo estaba, mientras ella simplemente tomaría solo un momento para dormir sin problema. ¿No piensas hablar con tu fiel espada?, cuestionó Raijin cuando la morena justo se acomodaba en el futón lista para dormir. La morena soltó un suspiro y cerró sus ojos tratando de meditar y de pronto se encontraba en su mundo interior y la vista de Raijin lamiendo su pata derecha de manera calma fue lo primero que sus dorados ojos fue lo primero y como de costumbre miró alrededor y notó que su mundo interior no parecía tan malo como hace unos meses atrás. Por supuesto que tu mundo interior ya no es tan caótico y depresivo, dijo el puma poniendo los ojos, aunque suene cliché, no podemos negar que el amor hace maravillas, o mejor dicho el regreso de Soi-chan ha sido un factor importante. Yoruichi suspiró, sabía que no todo era simple pero... Pregunta. Raijin suena levemente. ¿Cómo sabes que hay uno?, preguntó curioso. Siempre has sido del tipo que no parece satisfecho con lo que hago, se quejó la morena. El enorme puma pareció pensar un poco. Yo soy tú eres yo, indico. No te quejes por cómo soy, hace mucho tiempo te lo dije, comentó. Nací por ti y para ti. Yoruichi suspiró. Bien, acepta, no queriendo seguir con esa discusión tonta. ¿Qué es lo que quieres hablar?, preguntó, y al momento de ver la enorme sonrisa Cheshire de alma de su espada supo que se arrepentiría de esa pregunta. Soifon no caerá a tus pies solo por un lindo kimono, señaló. ¿Te das cuenta que tendrás mucho en contra?, cuestionó. El clan, los nobles y la misma Soifon. Lo sé, cortó la morena antes que Raijin siguiera con la lista. Ella lo sabía demasiado bien, pero por esta vez necesito que me vea, no como la líder del clan Shimin sino como mujer. El puma se echó con elegancia en lo que parecía un pedestal. Es justo, acepto con calma, un paso a la vez, gatita, pero que sean pasos firmes, aconsejó. Ahora, deja que ya me dio sueño. Yoruichi puso los ojos y al instante estaba de vuelta en su futón, aun con lo molesto que era Raijin tenía razón, debía de seguir adelante con su plan de conquistar a Soifon. Sabía que la amaba, pero el amor no es suficiente cuando se niega, cuando se esconde, porque al final es más una carga y dolor que una felicidad. Ella quería ser feliz, pero sobre todo quería que Soifon fuese feliz. La peli azul despertó temprano. Ayer había sentido como el Reiatsu de Yoruichi-sama se disparaba notablemente para después de un momento desaparecer como era costumbre de un miembro del Onmitsukin. Posiblemente había ido a su mundo interior. Razón, sonrió levemente satisfecha que de alguna manera fuese testigo de algo como eso, ya que cuando era guardaespaldas de la princesa Shimin esta había desestimado el uso de su Zanpakuzen la mayor parte del tiempo. Al menos no es ignorado como lo soy y yo, se quejó Suzumebachi. Sifón puso los ojos. Hablamos todo el tiempo, a punto. No refuto el alma de su espada, yo hablo y tú me ignoras. ¿Es porque? Y suspiró, guarda un momento de silencio y se colocó en ceiza para luego de un instante aparecer en su mundo interior. Tengo mis opiniones y tú tienes las tuyas, las respeto y deberías respetar las mías.
La pequeña abeja que revoloteaba alrededor de Soifon se detuvo en su hombro. No cree que solo digo lo que piensas en el fondo de tu alma y no te permite considerar. La peli azul suspiró. No puedo permitirme pensar, cualquier decisión que tome sea para bien o para mal podría afectar el futuro de Yoruichi-sama y el mío. Suzumebachi frunció el ceño. ¿Tanto quieres que tu vástago sea guardia en el palacio para el rey Alma? Pregunta. Él vio el futuro de lo que será, dijo Soifon. ¿Crees que pueda hacer algo para cambiarlo? Pregunto. Aunque pudiera hacer algo, no me siento capaz de poner en riesgo el estatus de Yoruichi-sama, confesó su padre, y clan no la perdonarían. Esa no es una decisión que tú debes tomar por ti misma, en todo caso seguramente Yoruichi tendrá mucho que decir al respecto, señaló Suzumebachi. Soi frunció el ceño. Ella regresó para cumplir su deber con el clan. Mi deber es protegerla, que cumpla con eso es que debe de hacer. Hubo un momento de silencio ante la última declaración de la peli azul y pensó que tal vez esta vez había hecho que el alma de su Zanpakuto por fin dejara ese tema por la paz. No era bueno para nadie seguir con esa discusión o cavilar sobre el tema, pero Suzumebachi era parte del alma de Soifon y como su portador era tan necia que no pensaba dejar las cosas por la paz. Cierto, regresó por la familia y clan fue Suzumebachi, pero también lo hizo por ti, para componer el daño que te hizo. Aclaró y pudo notar la incredulidad en su portador. Lo sé porque he estado con ella todo este tiempo que se creía estabas muerta. La peli azul trató de calmar su respiración ante la última declaración. Aún así, sabía que no le haría bien a nadie seguir la discusión. Suzumebachi advirtió suavemente. Esta vez me vas a escuchar, sentenció el alma de su Zanpakuto. Ella no lo dejará pasar porque sufrió demasiado con tu pérdida. Sifón frunció el ceño. Por favor, se quejó. Yo sé también sobre el dolor de ser dejada atrás, la ira, y no es igual. Corto. Yo más que nadie sé lo que sufriste, le recordó, pero hay una diferencia. Lo tuyo fue sentimiento de traición que te llevó a la ira y resentimiento. Todo fue combustible para hacerte más fuerte, apuntó Suzumebachi, pero la ira no se compara en nada a la culpa, señaló, y vio como la leve molestia de la peli azul menguaba con la declaración de tus sentimientos. Yoruichi comprendió que hace 1000 años no solo te traicionó, sino que rompió tu corazón de alguna manera, abonado a hecho de que sintió que te lanzaste a morir por su causa. Soifon presionó sus puños. Nadie iba a detenerme, jamás iba a permitir que ese loco destruyera todo y menos acabara con ella, confesó. Suzumebachi suspiró. Ya lo sabía, no tenía que decirlo tan apasionadamente. Ya sabes cómo es la culpa, señaló. Tuviste muchas charlas obligadas con Retsu sobre ese tema y muchos más. La peli azul ladeó su rostro avergonzada. Había cosas que hubiera preferido olvidar y esas charlas con Retsu en los meses posteriores de la traición de Yoruichi era una de esas cosas que le hacían sentir vulnerable, pequeña. Ciertamente ella era tan joven y hermética con las personas, no era para menos cuando la única con la que se permitía una interacción más personal había sido Yoruichi, y Ana se había propuesto saber por qué le había afectado la huida a tal punto de caer en la profunda depresión y abandono por la vida, pero en ese entonces podía reconocer que la culpa fue quizás el menor de sus problemas y aún así Retsu había repasado con ella todos los conceptos. El sentimiento de culpa en general está acompañado de emociones que no quisieras experimentar, como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimiento, entre otros, y de pensamientos reiterativos e improductivos, había dicho Retsu. El concepto tan extendido y certero como la peli azul a su edad lo pudiese entender. Ella ciertamente había sentido cierto culpa al pensar que era incompetente, inadecuada para su tarea o una ayuda a su senpai. Pero sabía que el sentimiento persistente en su alma siempre fue de traición, abandono, incapacidad y una profunda ira. Soifon bajó sus hombros. De pronto no sabía qué decir, pero reconocía que la culpa no era algo para menospreciar. Yo no, sucede algo, alertó Suzumebachi al momento con tono de alarma. Soifon iba a decir algo, de pronto sintió que alguien tocaba su hombro. Soy. Llamó la morena con cierta alarma. La peli azul abrió sus ojos y la recibió los ojos dorados con cierta angustia. ¿Acaso quieres destrozar el lugar? Cuestionó al momento que parecía deshacer un kirm. Yo, y lo siento, se disculpó, aunque parecía estar un poco fuera de lugar. ¿Qué hace en mi habitación? Preguntó. Yoruichi soltó un suspiro. Tu reiatsu se incrementó considerablemente, informó. Si no hago una barrera seguramente destrozabas el lugar, señaló. Un vaso y algunas cosas caídas al tatami. Si tienes algún problema con Suzumebachi, déjalo para otro lugar y momento. La peli azul parpadeó. Sí, tiene razón, apuntó ante la mirada seria de la morena. Al parecer las cosas no siempre son sencillas. Yoruichi no pudo evitar comentar al momento. Dímelo a mí, dijo mientras buscaba la salida. Se hace tarde, tengo entrenamiento.
Soy Fon avanzando, aunque sabía que Yoruichi no le miraba pues cerraba la puerta tras de sí dejándola sola, no debía perder tiempo, ella también tenía responsabilidades de formación y justo notó que se estaba haciendo tarde. Se levantó con rapidez ordenando todo aquello que había caído en el tatami. Suzumebachi había abierto una puerta que no podía cerrar, lo cierto era que tenía dudas sobre el escuadrón, lo que estuvo haciendo Yoruichi cuando la declararon muerta, porque todos esos informes firmados por otros capitanes sumaban a su curiosidad. Mentalmente se dijo que sería bueno que ella misma entregara los informes en el primer escuadrón. Soy Fon pasó parte de la mañana encargándose de la formación general, del papeleo se encargó a media mañana. Yoruichi por otro lado estaba con los reclutas nuevos y aquellos que necesitaban reforzar un área en específico de entrenamiento, este día todo se trataba de rastrear, cómo borrar un rastro propio, cómo seguir el rastro con efectividad, eficacia y sin ser notados. Según la peli azul era mejor que Yoruichi se encargara de los nuevos reclutas ya que siempre había señalado que sus métodos de enseñanza para alguien recién llegado eran efectivos que los de ella, obviamente la morena aceptaba ya que sabía de su falta de paciencia y sus estándares demasiado estrictos. Según la morena los nuevos reclutas no necesitaban ser tan exigidos al principio, luego se vería si las primeras enseñanzas daban frutos y desde ahí podían ser más exigentes. Yoruichi pasó parte de la mañana entre oculta y otra parte siguiendo rastros de los nuevos reclutas, mientras se encontraba oculto tuvo un momento de calma y reflexión. Por supuesto que lo primero en su mente fue lo ocurrido esta mañana con Soifon, sabía de primera mano que la relación maestro-Zanpakuto no era ajena a tener alguno que otro desacuerdo, pero lo de Soi y Suzumebachi siempre le rebasó. Por supuesto que Soi era demasiado necia y seguramente el alma de su espada no podía ser diferente en cierta manera, pero esta vez hubo algo extraño en lo ocurrido, Soi no se había quejado y culpado a Suzumebachi, solo se apresuró a disculparse por lo ocurrido con su Reiatsu. Entonces no fue una disputa, reconoció Raijin. La morena suspiró, seguramente no lo fue y cualquier cosa que Suzumebachi haya dicho solo le alteró, dedujo, ahora deja que sorprenda a estos niños. El gran Puma negó con una sonrisa, aun con todo lo que había cambiado su portadora aún podía ser esa mujer juguetona con ánimo de molestar a los jóvenes con su inexperiencia y lo que podía ser la ingenuidad. El regreso de Soifon había sido el punto y aparte, su regreso trajo calma al corazón de su ama y aunque las cosas no eran tan fáciles Yoruichi no dejaría escapar el amor tan fácilmente. Hasta hoy le causaba gracia que su ama haya caído en el amor por la persona menos esperada, alguien poca diestra socialmente y sin ninguna malicia por delante, más el hecho de servirle con su vida misma. La mayoría que conocía a la princesa Shimin podía asegurar que Kisuke Urahara sería quien llevaría a Shimin Yoruichi al altar para cumplir su deber de un heredero, pero tal pensamiento no podía ser más errado. El día pasó rápido para Yoruichi, casi al final de la tarde empezó su papeleo notando que la peli azul tenía una pila lista para distribuir en cada escuadrón. Justo ahora se encontró con el Maeda seleccionando lo que correspondía a cada escuadrón para ser entregados, pero extrañamente los del primer escuadrón no se los entregó al regordete teniente. Lleva esto, no quiero que te pierdas por ahí, indicó la peli azul. El Maeda tomó los informes que se encontraron seccionados por escuadrón, ¿esos no los llevaré, Taichm? Pregunta. No, dijo al instante, yo misma los llevaré al primer escuadrón. El regordete teniente se acercaba conforme y buscó la salida de inmediata, la morena por otro lado miró como Soifon tomaba el papeleo restante, esos informes pudieron llevarse, Maeda señaló. La peli azul carraspeó, necesito ir al primer escuadrón, quisiera verificar algunos archivos sobre informes en reuniones pasadas, apuntó hasta otro rato. La morena suspiró largamente y se reclinó en la silla de su escritorio, cualquier cosa que quisiera verificar en el primer escuadrón era sospechoso, aquí había copias de misiones y otros informes que se enviaban a otros escuadrones, cualquier cosa que quisiera saber sobre el tiempo que no estuvo en el Seireitei, a menos que Yoruichi frunció el ceño, no podía ser que fuese a revisar los detalles de las reuniones en el primer escuadrón y si fue esa la razón, ¿por qué no le preguntó a ella? Soifon llegó a las puertas del primer escuadrón y pidió a los guardias pasar a la oficina del Smtaichm, tuvo que esperar un momento para ser anunciada y otro más para que le diesen permiso de pasar, el guardia salió al instante dando una reverencia, perdón por la espera Gundanchm, puede pasar la teniente y se le espera. La peli azul avanzando y fue dirigida a las oficinas del primer escuadrón, en su camino notó que algunas cosas habían cambiado y no era de sorprenderse ya que la guerra contra los Kinkis ese fue el primer lugar vulnerado por el enemigo, notó que el pasillo era nuevo y luego de llegar a la puerta pudo notar esa barrera Kim.
El guardia tocó la puerta y se escuchó un adelante. El guardia abrió la puerta y Soifon entró para que la puerta fuese cerrada al instante tras de sí. Soifon Taichin saludó Nanao con una pequeña sonrisa. Me dijeron que venía a entregar los informes, señaló la peli negra. La peli azul ampliando los informes aquí están, además de eso quería solicitar el poder leer los registros de las reuniones del primer escuadrón al final de la guerra. Soifon notó la leve sorpresa en el rostro de Nanao, mientras que el primer teniente pareció quedarse sin palabras. Decir eso era de menos. Nanao estaba dudosa, no es que no se pudiese hacer, pero se preguntaba qué era lo que realmente deseaba con esa petición. Por supuesto, Taichin respondió. La peli negra o Kikiba podría llevarla a la biblioteca y entregarles las copias de los registros de las primeras reuniones después de la guerra. El segundo teniente del escuadrón 1, parecido serio, estaba en su escritorio y pudo ver de primera mano la duda en Nanao, pero no había nada que dijera que los capitanes no podían revisar los registros de reuniones más cuando no estuvieron en alguna por alguna misión o por incapacidad al estar heridos. Sígame, Soifon Taichin, pidió Kikiba con seriedad y los dos siguieron hacia la otra sala anexa a más de 50 metros en completo silencio mientras entraban y le mostraban un escritorio, al momento que desapareció en un cuarto anexo, para después de unos minutos parecer con varias carpetas de archivo con fecha. Aquí esto lo solicitado, puede leer todo con calma, indicó el segundo teniente de la primera división. Estará afuera si necesita algo más. Gracias, teniente, agradeció la peli azul y vio como el bigotudo teniente salía de la sala. Ella miró los archivos en la mesa al frente y al lado tenía identificado cada reunión por fecha, entonces tomó el que sabía que era el primero en el orden comenzando la lectura. Nanao, espero que Shunsui termine de firmar los informes que habían traído del segundo escuadrón. El Taichin por otro lado tomó su tiempo al notar que algo inquietaba a su siempre seria y profesional teniente. ¿Hay algo que te inquiete, Nanao?, pregunta. La peli negra hizo una mueca. Sí, hay algo, respondió, pero no sé si es algo para alarmarse, comentó, y Shunsui le dio la mirada que indicaba que estaba esperando. Soifon Taichin vino para verificar los informes de reuniones después de la guerra. Kimraku suspiró. Es normal, dijo con calma, pero lo que pudiera señalarse como normal, podía ser poco conveniente para un sobreviviente. Quizás sería bueno darle un momento para revisar, señaló y se puso de pie. Por supuesto que será mejor ir y aclarar cualquier duda que Soifon Taichin pueda tener. La peli negra indicó y siguió a su capitán en su camino. No es necesario que me acompañes, Nanao-chan. La teniente suspiró. Entiendo, capitán, dijo al momento. Solo y no lo arruine, pidió con calma mientras el castaño caminaba con dirección hacia la biblioteca. Kimraku avanzó con paso sosegado recordando el consejo de Nanao-chan, sabía que posiblemente Okikiba se encontraba cerca por si algo se le ofrecía a quien revisaba los archivos del escuadrón 1. El viejo teniente le vio llegar y el castaño le hizo una seña de guardar silencio y mantener la calma. Me haré cargo desde aquí, a punto. Por supuesto, Taichin, dijo inclinándose y fue hacia las oficinas. Shunsui movió su cabeza para soltar un poco de tensión en su cuello, sabía que desde el momento en que entrara no tenía margen de error y de alguna manera Soifon podría reconocer sus trucos. La chica había crecido mirando sus engaños tontos en cada reunión de capitanes y sabía que su red de espías podía darle cualquier información innecesaria que pudiese ayudarle, hasta para sorprenderlo con una botella de su sake preferido, porque era bien sabido que era un amante del buen sake, pero pocos sabían además del viejo Yamaji y Hixiran que prefería el sake elaborado de manera tradicional para la fermentación, donde se elaboraba con bazukeo, toques de anís y un toque cítrico. Ciertamente disfruto de ese sake que le obsequio, pero le perturba por un instante reconocer que la joven capitana del segundo tuviese esa información. El Taichin abrió la puerta de la biblioteca para entrar de una vez y entonces la vio ahí, sentado en una mesa con un informe en su mano, mirada seria y apartando su vista del informe para verlo. Al instante se puso de pie. Taichin saludó con leve inclinación. No seas tan formal, Soifon Taichin, pidió Shunsui con una leve sonrisa. Me dijeron que nos visitabas, comentario al momento que tomaba asiento frente a la peli azul. Soi tomó asiento al ver que Shunsui hacía lo mismo, solo deseaba revisar el informe de las reuniones en la primera división al término de la guerra, señaló. Tenía curiosidad de lo que habían tratado esas primeras reuniones. El castaños avanzando en reconocimiento. Espero que hayas saciado tu curiosidad, apuntó al momento. En todo caso, podría ampliar cualquier duda al respecto. La peli azul parpadeó ante el ofrecimiento de Kimraku. Lo cierto es que tenía un par de dudas y una de ellas era la que le había traído aquí, la otra simplemente surgió al leer esos informes. ¿Por qué algunos capitanes de otros escuadrones se turnaron para ayudar con el segundo escuadrón?, preguntó.
El Smtaitm medio sonrió, una pregunta concisa de parte del Gundam. Esa era una de las cosas que siempre le había agradado. Como bien sabes, tu escuadrón fue uno de los más mermados en la guerra, necesitábamos que el orden llegara y que el Onmitsukidm se pusiera en acción antes de que cualquier noble se aventurara a hacer planes inconvenientes para la sociedad de almas. Señalo serio, ya sabes lo que dicen cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Dijo, tu desaparición dejó un vacío de poder y no podía tomar una decisión de manera irresponsable con respecto al futuro inmediato, por eso pedí colaboración y algunos capitanes se ofrecieron para algunas tareas en específicas de las dos instituciones. La peli azul frunció el ceño. Segunda división y Onmitsukidm siempre han sido para el jefe del clan Shimin, señaló. Kimraku sonrió. Ciertamente es así, pero la princesa del clan Shimin no regresó para retomar esos títulos, solo ella sabe sus razones, apuntó, aunque seguramente su familia fue un factor para su regreso, reconoció. Aún así, no me pareció factible presionar en ese aspecto a Yoruichi-san ya que no estaba lista. Soifon soltó un suspiro. ¿Cómo es que alguien que fue instruida desde su nacimiento para tales títulos no pueda estar lista? Preguntó sarcásticamente. ¿Aún no te has dado cuenta? Preguntó Shunsui. Ella no ha sido la misma persona después de la guerra, señaló. Tú más que nadie sabe que el dolor cambia a las personas. La peli azul guardó un momento de silencio y ascendiendo, sabía a lo que se refería Shunsui y no iba a ponerse a discutir al respecto. Entiendo, acepto, sería, pero había algo más que le había causado curiosidad y sorpresa. Entonces inició. ¿Cuál fue la razón por la cual Shimin Taichm atacó a Kisuke? Preguntó. Kimraku no se detuvo a esconder su sonrisa ante esa pregunta. A decir verdad, el informe de esa reunión en específico se había dejado tal cual sucedió, sin omitir ese enfrentamiento, para recordar que se debía ser empático sobre la muerte de colegas capitanes. Nanao había sido bastante descriptiva desde lo que se habló hasta cada acción de los ahí reunidos, y cuando había preguntado se omitía el pequeño altercado, el Smtaitm había negado tal cosa. ¿Has leído todos los informes y solo preguntas por ese pequeño detalle? Comentó un poco divertido. Podría decir simplemente que nunca debes subestimar el dolor de una pérdida, o lo puedes lamentar, señaló. En todo caso, puedes preguntar a Yoruichi-san sobre eso, al final solo ella sabe por qué ante la sorpresa de todo se lanzó contra su mejor amigo, pero seguramente no lo harás reconocer. No soy quien para preguntar razones a Shimin Taichm, indicó sería. Por supuesto acepto el Smtaitm. Lo único que realmente sé con certeza, es la razón por la cual acepto retomar los títulos de Gundam, mi capitán de la segunda división. La peli azul entrecerró los ojos con sospecha. Esa sonrisa de Kimraku al final de la última declaración era una que ella conocía demasiado y era la que indicaba que él sabía algo importante. ¿Qué razón podía ser esa? Pregunta. La estoy viendo frente a mí, respondió el castaño, y pudo ver lo que su respuesta ocasionó en la indiferente capitana del Onmitsukidm. La respuesta fue sorpresiva para Soifon. Aún así, cualquier cosa que Kimraku pudiese pensar, imaginar o intuir debía de desestimarlo de una vez. Tal vez esté equivocado. Smtaitm, indicó. Shimin Taichm se debe a su clan y al Gote y 13 a punto. Cualquier otra razón solo es una especulación, señaló. Al momento comenzó a ordenar a los informes. No era bueno esa seguir dirección de discusión. Shunsui suspiró, pensó que no hay mayor ciego que el que no quiera ver, o simplemente Soifon estaba siendo tan necia como siempre. Ella misma me lo dijo cuando vino a ofrecerse para el cargo, informó, y notó como la peli azul detenía sus acciones. No olvides que Yoruichi se negó a que fueses a entrenar al palacio por tu seguridad, le recordó. Al momento no veo nada de malo reconocer que somos de estimación para alguien. La peli azul parecía perder el aire en sus pulmones. Él lo sabía de alguna manera, y por mucho que ella hubiera querido desestimarlo y que nadie supiera, pareciera que el número de personas crecía. No hay nada malo en eso, acepto, pero todos sabemos cuál es el destino escrito para la princesa del clan Shimin, y ciertamente mi destino no parece tan diferente. Siempre he creído que el destino lo construye uno mismo, señaló Kimraku. En todo caso, el destino no está escrito en piedra. La peli azul le miró. Sería solo un tonto, iría en contra del destino, refutó. Soy de la casa Fon y mi deber, además del Gote y 13, es proteger a la cabeza del clan Shimin. Mi lealtad y mi vida es para el líder del clan Shimin. ¿Y tu corazón? Preguntó Shunsui, y notó como la peli azul apretaba sus puños hasta casi ponerlos blancos. Sabía que estaba presionando demasiado y no era lo mejor. Lo entiendo, Soifon dijo con calma. La nobleza obliga, comentó, y al instante inclinó levemente su rostro. Mis disculpas, al parecer mis delirios por la abstinencia tomada lo mejor de mí. Soifon le miró parpadeando confusa. Seguramente la carga que ostentaba había hecho un cambio sobre su ingesta de sake. Suspiró. Gracias por entender, Smtaitm, será mejor que vuela a mis responsabilidades. Se inclinó levemente y al momento buscó la salida.
Kinraku se quedó ahí pensativo ante la frase la nobleza obliga. Jinrei Kuchiki hace un siglo había resumido todo el asunto de la mejor manera. Aún podía recordar la discusión en la oficina del viejo Yamamoto días después de la traición de Yoruichi, Kisuke, Tesai, capitanes y tenientes suecos. Aunque el tema se centraba en la joven Soifon y lo conveniente de considerarla para ser capitán de la segunda escuadra y Gundam de los Mitsukiden, por supuesto que no todos los capitanes estaban en esa reunión. Yamamoto había pedido capitanes que tenían relación con la nobleza y antigüedad, por lo tanto, solo asistieron Jinrei Kuchiki del sexto, Ukitake Hixiran del treceavo, Shunsui Kimraku del octavo y Uno Ana Taichin, quien también daba la perspectiva médica. Retrospectiva. La oficina del SMTAICHM había caído en un largo silencio. Esas 2 semanas habían sido un caos, pero no era el caos del que estaban acostumbrados con esas desapariciones de almas en el Rungokai. Lo sucedido con capitanes y tenientes había sido una abominación. Urahara Kisuke fue acusado de experimentos prohibidos, todo apuntaba a que sería ejecutado junto a sus cómplices, entre ellos estaba incluido Tesai Tsukabis y el capitán del cuerpo de Kid por haberlo ayudado. Lo que nadie esperó fue que Shimin Yoruichi, capitana del segundo escuadrón, usara su estatus para irrumpir en la sala de los 46 y rescatar a los culpables para luego salir huyendo de la sociedad de almas. Perder algunos capitanes y tenientes podían significar un problema, pero el Gundam, mi capitán del segundo escuadrón, era un tipo de problema más allá del normal, porque no solo tenía que ver con el Gotei. Todos sabían que Yoruichi era la princesa del noble clan Shimin, una de las 4 familias nobles principales. Por esa razón el juego político iba a tornarse peligroso entre nobles. Según los informes, el siguiente en la línea para poder sustituir a la morena era su hermano, que apenas tenía unos 30 años, hasta ahora aún era un infante, y según Shiro Shimin el consejo de su clan no le permitiría como patriarca que retomara los títulos abandonados por su hija. El vacío de poder haría que los nobles se lanzaran en una lucha política que no convenía a la sociedad de almas en esos momentos. Hace 1 semana y media Jinrei Kuchiki había logrado salvar los informes de la oficina del segundo escuadrón. Alguien había incendiado el lugar y lo que se pudo rescatar fue provechoso. Mucho más cuando localizó un informe escondido por Barbera Kid donde detallaba la hoja de vida de uno de los miembros de la guardia personal de Shimin Yoruichi. Según el informe Soifon, la guardaespaldas más joven de la princesa tenía capacidades sobresalientes según el informe, y hasta señalaba que en este punto bien podía ser un tercer asiento o de perdida un teniente, pues la chica ya posee Shikai. Central 46 presiona para que el puesto de capitán y Gundam de segunda división no esté vacío por mucho tiempo, señaló Jinrei Kuchiki. Los nobles están alborotados con la posibilidad de hacerse con los títulos del clan Shimin. Shiro Shimin ha solicitado un interrogatorio de parte del clan Shimin para la chica Fon. Informó. Kimraku aún está bajo tu cuidado. ¿Uno Ana Taichin? Preguntó. Uno Ana se puso seria. Ella no está bien, informó Taichin. Usted mismo estuvo en el interrogatorio. La chica no podrá soportar más cuestionamientos sobre la sospecha de alguna participación o ignorancia sobre lo que hacía su capitán. Jinrei carraspeó. También su propio clan ha estado esperando que salga del cuarto escuadrón, seguramente para juzgarla. Uno de sus tíos enviando una carta solicitando visitar a la joven. Soifon no puede recibir visitas, enfatizó la curandera. No está en condiciones para volver a su ritmo de vida normal y menos de ser juzgada o interrogada. Huxir hizo una sonrisa de disculpas. Ya sabes cómo son en el clan Fon, tradicionales en extremo, y seguramente piensan que Soifon faltó en su deber como guardia de la princesa Shimin. Shunsui puso los ojos. Por supuesto, como si la chica tiene la culpa de que Shimin Taichin irrumpiera en Central 46, dijo en tono sarcástico una joven guardia con la obligación de detener a 2 capitanes y el capitán de cuerpo de Kid. Deben ser sensatos con respecto a lo que una chica puede hacer. El sonido del bastón en el piso hizo que todos guardaran silencio. Basta de tonterías, Shunsui, ordenó Yamamoto. Aunque Shunsui tenía razón, no era el momento para tomar las cosas a la ligera. La chica es un diamante en bruto, es nuestro deber cuidar que no caiga en manos de nobles con dudosas intenciones. Indico. ¿Ya tienes un diagnóstico claro?, preguntó a Uno Ana. Retsu suspiró. Lo suyo es más psicológico que físico. Informe. Con la información que ustedes consiguieron de Shiro Shimin y mis propias averiguaciones, puedo intuir que está en un estado depresivo grave, señaló. Fue adoctrinada desde niña con el deber de servir al líder Shimin. Es normal que sin ese propósito ella haya caído en un espiral depresivo, anudado a su juventud y poco sociabilidad. El deber y la lealtad chocan en su psique. No olvidemos que el interrogatorio fue demasiado invasivo, recordó Ukitake.
Kimraku suspiró. Era un interrogatorio estándar, se tenía que pensar en todas las variables y era extraño que la única persona que seguía a Yoru-chan a todas partes no estuviese al tanto de sus acciones en Central 46. ¿Por qué no sabía nada de lo que sucedía con Yoruichi y Kisuke? Pregunto, ¿no confiaban en ella? Cuestiono nuevamente. Era el único guardaespaldas que realmente estuvo pegada a Yoruichi en todo este tiempo, es normal que se tengan ciertas sospechas. Ustedes lo saben muy bien, interrumpió Hinrei. Todos los nobles estamos obligados a ser reflejo de moralidad, justicia, lealtad y rectitud, por eso se nos hace responsables por las faltas de nuestros sirvientes que cometan algún delito. Señaló. Para muchos la joven Fon ha cometido faltas graves en su servicio dado lo sucedido. Uno Anamiro sería hacia Kuchiki. ¿Qué pasa si esos nobles no cumplen con esos estándares? Cuestiono. Sabemos que en este caso fue Yoruichi-san quien faltó a esos estándares de los que habla Síndico, pero es la chica quien es juzgada y señalada. Hinrei frunció el ceño. La joven Fon debía servir con lealtad y rectitud, con su vida misma, indicó serio, pero al contrario se quedó aquí sin saber lo que hizo su maestra. ¿De qué sirve la lealtad y debe si tu moral es inmoral? Preguntó sabiamente Retsu. Huxiram sonrió. Es una buena pregunta. Uno Ana Taichm, ciertamente se les pide a los amos responder por sus sirvientes, pero ¿qué pasa cuando los amos están errados en su actuar o no tienen ninguna moral que les respalde? Señalo. Los sirvientes deben olvidar su propia moral por el deber y lealtad a sus amos. Reformule la pregunta. Kimraku suspiró. Creo que es bueno que la joven Fon no supiese nada sobre las actividades clandestinas de Shimin Taichm, para mí no parece ser falta de confianza o lealtad en este caso, reflexionó. Quizás solo no quería responder por su guardaespaldas más fiel. Ukitake sonrió levemente ante lo que su mente se estaba formulando con las conclusiones de su amigo. En un caso hipotético, podíamos especular el que Yoruichi-san mantuviese a la joven Fon en total ignorancia de sus actividades privadas puede significar que no deseaba perjudicarla en su futuro prometedor. No creo que sea bueno especular al respecto o lanzar hipótesis, indicó uno. Ana no ayudaría en nada a la joven Fon ni mucho menos al Gote y 13. La nobleza obliga, sentenció Hinrei sabiamente, obliga al noble como al sirviente. Hubo un momento de silencio, uno muy largo según la apreciación de Kimraku. Huxiram a su lado parecía satisfecho y esperanzado ante su hipótesis, uno Ana por otro lado se mostraba tensa como una madre gallina cuidando su polluelo. La última declaración de Hinrei y Kuchiki resumía la carga que cada noble, ya sea de las 4 familias principales o de la más baja nobleza, tenía sobre su espalda, algunos tediosos sobre ceremonias y reglas, otros un poco más crueles como matrimonios arreglados, conveniencia, descendencia y juego político. Por ahora lo mejor como Gotei sería detener cualquier intención de los nobles para hacerse de la segunda división y Onmitsukidm. Shaolin Fon, o como se autonombró al entrar a Onmitsukidm, Soy Fon será nominada para el cargo de capitán de la segunda división y Gundanshin de Onmitsukidm por el bien del Gote y 13, sentenció el Smtaich. Miremos con Shiro Shimin para que nos apoye con Central 46, indicó. Le daremos a la chica un nuevo propósito y dependerá de ella levantarse o hundirse para siempre. Flashback de fin. Soy Fon había salido del primer escuadrón con una aparente calma, aun cuando su cerebro parecía un panal de abejas laboriosas. Extrañamente Suzumebachi había elegido guardar silencio cuando podía esperar que se uniera a las declaraciones de Shunsui. Aunque esa frase extraña la nobleza obliga, ¿qué significaba? ¿Qué diablos había pasado ahí? ¿Cómo habían pasado de hablar sobre informes de reuniones a cosas personales, sobre todo que eran sus cosas personales? La peli azul se detuvo por un breve instante soltando un suspiro cansino, meditó sobre si usar Jumpo para regresar o hacer algo que pocas veces hacía, que era caminar. Se decidió por lo segundo y para consternación de ella y asombro de los Shinigamis de a pie, la capitana fría de la segunda división. Yoruichi estaba haciendo su papeleo, pero cada cuanto se detenía pensativa y trataba de socavar ese impulso de salir e ir detrás de Soy Fon a la primera división. Revisar los informes de reuniones con capitanes significaba que podía saber cosas que sucedieron mientras estaba ausente, seguro que se enteraría sobre su sobresalto con Kisuke, cosa que no le importaba demasiado, y tal vez podría ganar un poco de simpatía de Soy Fon por darle su merecido a ese vago, como se refería a su antiguo mejor amigo. Aún así, no quería ser interrogada al respecto, no quería ahondar en razones o lo que sintió todo ese tiempo que la declararon muerta. Hubo un largo suspiro, porque todo era tan complicado cuando los sentimientos entraban en la ecuación. Antes podía fácilmente dejar que las cosas sucedieran sin importarle lo más mínimo, a menos que ella misma decidiera si era algo en lo que debía intervenir o en otra situación arreglar, solo que ahora era mucho más consciente de cada acción o decisión tomada afectaba a otros, no solo a ella, y eso podía repercutir a futuro o de inmediato.
Desde el regreso de Soifon había estado en una pequeña encrucijada, sensatez o sentimientos y extrañamente se había decidido por sus sentimientos y los de su abejita. Esta vez sabía que terminaría por sacrificar su estatus y posiblemente una ruptura total con su familia. Pero ya antes había lanzado a la basura su estatus noble, se despojó de los títulos de capitán y Gundanji, su credibilidad como Shinigami con la convicción de que hacía algo justo porque ciertamente Kisuke era un tonto que se había metido en líos por sus experimentos científicos, pero nunca haría daño a compañeros y amigos. Yoruichi había desilusionado a su familia, puesto en riesgo el futuro de su pequeño hermano. Pero entonces, ¿por qué no correría el riesgo esta vez? Por Soifon, por ella, por ser feliz y algo que antes solo era una utopía, algo que nunca pensó podía ser una realidad. Lumaeda llamó al teniente, pide que la cena la lleven a los aposentos, ordenó y empezó a tomar algunos informes. Terminaré los informes un poco más relajado, ya casi se hace de noche. Sí, Taichin, dijo el teniente mientras iba al comedor. En días pasados habían comenzado a comer aquí sus dos capitanas juntas. Cuando Shimin Taichin se iba a su complejo familiar, Soifon iba al comedor general. Pero él sabía que antes que regresara Soifon, su Taichin solo comía en los aposentos. De todas formas, no iba a detenerse en detalles, lo mejor era hacer el encargo y luego aprovechar el momento e irse a su casa antes de que Soifon Taichin regresara o posiblemente se pondría a darle más trabajo. Soifon llegó a las oficinas y al entrar notó que no había nadie, suspiró cansinamente, no esperaba tardar tanto en llegar aún caminando, pero lo cierto es que sus pensamientos tomaron mucho de su propio tiempo e hizo que fuese más lento su regreso. ¿Dónde estaría Yoruichi y Maeda? Se preguntó Guardia Yamo y al instante alguien apareció frente a ella de rodillas. ¿Dónde han ido? ¿Sucedió alguna emergencia? Pregunta. El guardia inclina su cabeza. Al instante Shimin Taichin se dirigió a los aposentos. Lumaeda Fukutaichin aprovechó el momento para retirarse a su casa, informó con cuidado. Regresa a tu guardia, ordenó al momento que soltó un suspiro, porque siempre que tenía una oportunidad Lumaeda simplemente desapareció. El guardia desapareció y se acercó al escritorio de la morena notando que algunos informes faltaban. Miró el reloj, era hora de que terminaban las labores diarias, sería mejor ir a los aposentos y ver qué hacía Yoruichi. La morena estaba terminando con los últimos informes cuando escuchó que la puerta era abierta. Al momento Soifon entró y miró hacia donde estaba sentada la morena, que parecía estar encargándose del papeleo. Yoruichi-sama saludó. Yoruichi asintió en el saludo. Si no te importa, pedí que trajeran la cena aquí, informó al momento. Está bien por mí, dijo al momento que iba con dirección a su recámara. La morena soltó un leve suspiro. La razón por qué había preferido hacer el papeleo en los aposentos del capitán fue porque ahí nadie se atrevería a ir, vagar o merodear cerca, y temía que la peli azul quisiera hablar sobre lo que pudo o no pudo leer en esos informes de las reuniones en la primera división. No es que lo que se trató en esas reuniones era algo malo o algo para esconder y avergonzarse, lo que menos quería era charlar sobre esos momentos donde se encontraba perturbada y perdida. Además, mañana era la dichosa cena y no haría nada bien a las dos hablar sobre el pasado, aunque lo cierto era que desde hace unos días sus interacciones eran más negocios que personales. Podía reconocer que si antes de la guerra Soifon hacía lo posible por mantenerse alejada, ahora era peor. Soifon se despojó de su faja naranja y Aori colgándolos en el perchero, caminaba de un lado a otro, quería apaciguar todos esos pensamientos que revoloteaban en su mente. La caminata había ayudado con eso un poco, pero al llegar a las oficinas y encontrarlas vacías era molesto. En la mente de la peli azul fue como si Yoruichi había tomado la decisión de estar en la privacidad de los aposentos por cualquier plática que surgiera entre las dos, y una parte de ella no quería dejar pasar ese detalle. Lo más triste de todo era que Suzumebachi no había hablado o comentado algo sobre la situación. Por costumbre sabía que el alma de su espada siempre tenía algo que decir, aunque ella no quisiera oírle. Ahora tenía un pequeño predicamento. ¿Sería bueno preguntarle a Yoruichi-sama sobre esas reuniones? Frunció el ceño un poco molesta. Ella nunca pidió explicaciones. Si hace tiempo lo había hecho fue en un momento de debilidad y con sus emociones al borde, pero ya no era la misma. La peli azul había aceptado que sus sentimientos que no podían ser, se habían conformado saber que estaba por ahí y esos breves apariciones de Yoruichi-sama, pero la morena creía que no, que podía hacer las cosas posibles, aunque hiciera un completo lío en el camino. Quizás sería bueno para las dos hablar sobre el asunto. Con ese pensamiento soltó un suspiro y salió a la sala que compartían. Soifon estaba a punto de hablar cuando el sonido de la puerta la interrumpió. La cena Taichin, informó la voz detrás de la puerta. La morena se puso de pie y fue a la puerta. Colócalo en la mesa, ordenó al encargado de la cocina que traía la bandeja con la cena de sus Taichin.
Que disfruten de su cena, dijo el Shinigami dando una inclinación y buscó la salida de inmediata. Gracias, dijo la morena al momento que tomaba asiento en la mesa para tomar su cena. La peli azul siguió el ejemplo de la morena tomando asiento en la mesa y empezó su cena, no sin antes decir un suave itadakimasu. Tomó sus alimentos en silencio, un silencio que parecía poner el ambiente un poco tenso. Yoruichi alzó levemente su vista dorada para ver a Soifon comiendo con cierta calma, aunque el agarre fuerte en sus palillos denotaba que algo le estaba molestando. ¿Hay algo en tu mente, Soi? Preguntó a la morena. La susodicha soltó un suspiro, había comido poco de su plato y para ser sincera no tenía mucha hambre, podía aceptar que la charla con Kimuraku no fue como lo esperaba. Lo cierto es que nunca esperó nada, ella solo deseaba saber por qué razón otros capitanes se habían inmiscuido en los asuntos de Onmitsukid segunda división, pero se encontró con algo que nunca en su vida pudo imaginar después de tantos años. Yoruichi-sama en una de las reuniones había atacado a su mejor amigo de toda la vida, eso había sido una sorpresa ya que por mucho que el idiota de Kisuke podía tener muchos defectos, la morena desestimaba cada uno de ellos. Si respondió sé que no tengo derecho de pedir explicaciones sobre lo sucedido en el escuadrón durante el tiempo que no estuve aquí. Inició la peli azul sería por eso fui a la primera división para ver los archivos de las reuniones. Yoruichi terminó su último bocado y dejó los palillos en el plato y suspiró. ¿Encontraste las respuestas? Pregunta. La peli azul frunció el ceño y no admitió con calma. La morena rió un poco divertida por la respuesta. Bien, pregunta y si puedo aclarar cualquier cosa. Lohare dijo, sabiendo que Soifon nunca se atrevería a cuestionarle directamente. Bueno, casi nunca se atrevía y menos increparle, aunque había cosas que no eran una regla para su abejita como cuando se trataba de Kisuke y sus emociones. Soi parpadeó un poco descolocada ante la oferta de la morena, ¿era una trampa o de verdad iba a responder cualquier duda? Kimuraku Smitaich, comentario que usted no tomó los títulos al principio, porque no estaba lista. Cierto, no lo estaba en ese tiempo, ganó la morena y notó que Soi parecía incrédula a su respuesta. No regresa al Sociedad de Almas por mis títulos y debes saber eso, lo hice por mi familia, no por el clan. Aclaro al momento. ¿Algo más? Cuestionó, esperando que siga la línea de preguntas. Golpeó a Kisuke, señaló y notó la expresión sorpresiva en la morena, seguramente no esperaba que abordara ese tema en específico y verdaderamente fue cosa de impulso. Soifon tampoco quería ahondar en la amistad Kisuke/Yoruichi. La morena le miró seria. Sí, lo hice, afirmó. ¿Por qué lo hizo? Preguntó curiosa, por mucho que Kisuke era un idiota, Yoruichi siempre le indultaba. Urahara siempre contó con su confianza y favor, admito que no es santo de mi devoción, aclaro, pero entiendo que puede ser un genio y una gran ayuda contra los enemigos. Yoruichi le miró todo el tiempo que preguntó y se entendió en su comentario. Fue un tonto y se lo merecía, respondió. La peli azul parpadeó descolocada por la respuesta. ¿Eso era todo? Se preguntó, pero en este punto no quería ahondar más en ese asunto, sintió que no tenía derecho de cuestionar más allá. Entiendo, dijo suavemente. La morena soltó un leve suspiro, sabía que no estaba satisfecha con la respuesta y no iba a seguir cuestionando. No entiendes si no te encuentras satisfecha, señaló. Soi frunció el ceño. Aunque así sea, dijo un poco incómoda. ¿No es tu asunto? Cuestionó Yoruichi un poco ofuscada y tomó un momento para pensar qué decir. Por mucho que le molestaba la actitud conforme de Soifon, no tiene tacto, acuso. Yo no me encontraba bien para tolerar sus tonterías científicas, señaló. La peli azul le miró seria, sabía demasiado bien que Yoruichi nunca mostraba debilidad y no estaba en su educación mostrar sus sentimientos, pero ahí estaba diciendo abiertamente que no había estado bien después de la guerra. Ciertamente no era común de un soldado de Onmitsukid mostrar debilidades o sentimientos, menos para un Shimin que reinaba sobre segunda división y fuerza secreta como se le conocía a Onmitsukid coloquialmente. Soifon carraspeó levemente. Entiendo a Yoruichi-sama, dijo con más calma y vio que la morena asentía en reconocimiento. Yoruichi se puso de pie. Voy a descansar y tú deberías hacer lo mismo, dijo. Mañana será un día largo, a punto y se detuvo. Mamá se pregunta qué vestirías mañana en la cena. La peli azul frunció el ceño. Iré con mi Aori y Akuso, no veo por qué debía vestir otra cosa. La morena sonrió. Eso le dije a mamá que llevarías, pero dijo que tu clan no estará feliz, por eso Soi puso los ojos. Buenas noches. Buenas noches, Yoruichi susurró suavemente, sabía que no le había escuchado ya que se había marchado a su habitación, quedándose ahí pensativa sobre lo que habían charlado. Tú deberías descansar, sugirió Suzumebachi. Debes dormir bien para poder soportar a todos esos estirados nobles, señaló el alma de su espada.
La peli azul se puso de pie y se dirigió a su habitación, se puso cómoda para recostarse en su futón y soltó un largo suspiro. Lo que había dicho la morena en el último momento fue algo difícil de digerir, fue un breve momento en que realmente pudo ver veracidad en Yoruichi, desde que fue parte de su guardia hasta ahora tantos años después de haber visto a su preciada diosa como una mujer normal que aceptaba alguna debilidad cuando siempre la vio como un efigie de poder, fuerza y gracia. Piensas demasiado, regañó Suzumebachi. Soy Fon, suspiró, es solo que no lo entiendes, adivinó la pequeña abeja y notó como su portadora asentía, quien en su sano juicio podría estar bien cuando encuentra el amor y lo pierde sin poder hacer nada al respecto, señaló, y hubo un gran silencio entre las dos. Hay cosas que tú misma deberías de entenderlas, Soy Fon, pero eres demasiado necia para ver más allá de lo que crees o piensas, recriminó inflando sus cachetes. Ahora será mejor que duermas. La conexión con su espada terminó abruptamente, tomando un momento para entender que de alguna manera había fastidiado el humor de Suzumebachi y no la culpaba. Ciertamente nunca fue muy buena para manejar sentimientos y mucho menos de saber cómo reaccionar al verlos en los demás. Su Zanpakuun tenía mucha razón, lo mejor que podía hacer ahora era descansar. Esperaba que la cena de mañana no fuera tediosa, aunque las investigaciones de Don Mitsukidma habían arrojado que Tokinada había dejado el exilio para asistir a la cena en la mansión familiar.